Ya, Rastafari Selassie. Damos gracias en nombre de Su Majestad Imperial, Haile Selassie, ya, Rastafari, bendito día para uno y para todos. Le damos la bienvenida una vez más. Este es nuestro canal, el cual estamos transmitiendo por Facebook, también lo transmitimos por YouTube, con una frecuencia de lunes a jueves a las 9 de la mañana. Y los viernes estamos con ustedes a partir de las 7 más o menos, después que Ayanay hace su ceremonia en sábado. Y como siempre, Ayanay se reúne con los hermanos para intentar meditar un poco en colectivo, compartirles los estudios que bajan de la iglesia de Tehuahedo en Etiopía, que los hermanos, si tienen algún estudio para compartir de otras mansiones, les agradecería infinitamente que me compartieran si tienen estudios de que la comunidad Nyabinghi haya programado, o la comunidad en 12 tribus, o la comunidad Bobo Chanti. Si tienen esos estudios, también les agradecería si los pudieran compartir con todos. Y vamos a meditar, pero primeramente, como siempre, a Ayanay le gusta abrir el día con una oración, la cual si esto tienen su Biblia, me acompañen. Morning prayer to Yah Rastafari Selassie. Good morning, Yah. In the name of His Imperial Majesty Holy Emmanuel, King Selassie, I and I give thanks for this blessed day. May all the land be touched by your presence, beauty, and power. Keep I and I protected from Babylon tricks and adversity. Give I and I strength to survive for another day in Babylon. Bless I and I that I may maintain a positive, loving, caring, and sharing spirit as I serve you, Yah, on this day. Keep Satan and his workers out of I and I path as I trod the earth today. In the name of King Selassie, Holy Emmanuel, Yah, Rastafari. Rastafari, damos gracias en nombre de Su Majestad Imperial Haile Selassie por la gloria concedida. Damos gracias por el aliento de vida, oh Yah Rastafari, tú, majestuoso Rey, majestuoso Rey y Dios que se nos ha sido revelado a la nación negra en África. Yah Rastafari, pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pedimos fuerza y sabiduría para mantenernos en el camino de Yahovia. Yah Rastafari, danos la unificación necesaria para poder consolidar la nación Rasta en un solo camino, en una sola profecía hacia tu nombre. Pedimos misericordia para los miles de millones de personas alrededor del mundo que se encuentran pasando por situaciones sinuosas y tribulaciones. Oh Yah Rastafari, protégelos con su manto. Yah Rastafari, bendito día y bendito aliento de vida. Selassie. Damos gracias a los hermanos que se han conectado. Y les pedimos, como siempre, que compartan esta transmisión lo más posible para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de hermanos en el mundo, como sea posible, por supuesto. Y al mismo tiempo, siempre les recuerdo lo difícil que es para los hermanos en Cuba aprovecharse de los mensajes que los Rastafaris dan en el mundo entero
Por tanto, lo que ayuda mucho a que los mensajes esos lleguen a Cuba es cuando ustedes los comparten. Por eso le pedimos que compartan, por favor. Ok, hoy es lunes 9 de agosto del 2021. Y los estudios que la Iglesia de Guajedo ha puesto para hoy, primeramente nos da el Salmo 107. Nos da el Salmo 107, llamado el constante amor de Yah Rastafari Selassie. El constante amor de su Majestad Imperial Haile Selassie. Y vamos a leer el Salmo 107. Los hermanos que esto tengan una Biblia, les rogamos que si nos pueden acompañar. Santificamos el día en nombre de su Majestad Imperial Haile Selassie. Es un amor de alcance para todos. El Salmo 107 y dice: den gracias a Yah Rastafari porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir, pero en su angustia clamaron al Señor Yah Rastafari y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Den gracias a Yah Rastafari por su amor eterno, oh Yah Rastafari Selassie, por lo que hace en favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes de Yah Rastafari, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Den gracias a Yah Rastafari, su Majestad Imperial, por su eterno y grande amor, por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce, Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor Yah Rastafari y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, Yah Rastafari envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Den gracias al Señor Yah Rastafari por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar, los comerciantes surcaron las aguas con sus barcos, y allí en alta mar vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz de Yah Rastafari se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor Yah Rastafari y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquila las olas se alegraron. Y Dios, Yah Rastafari, los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias a Yah Rastafari por su amor eterno, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo a reunirse al pueblo, alábenlo en la reunión de ancianos.
Ya Rastafari convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Él los bendice y hace que aumenten y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y si su número decrece a causa de la opresión, de la desgracia y el dolor, Dios desprecia a los opresores. Dios desprecia a los opresores y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza, hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta y comprender que el amor de Yah Rastafari es eterno por los siglos de los siglos. Yah Rastafari, bendito sea tu amor. Y en correspondencia con el salmo que leemos hoy, en correspondencia con este salmo también se encuentra el tema que vamos a tratar hoy, que vamos a tratar sobre los frutos de la tierra. Ya veremos eso un poquito más adelante. Otro de los estudios que está programado por la Iglesia Tehuajedo para el día de hoy se encuentra en Juan 7, del 37 al 52. Ayer domingo, generalmente los estudios se programan para 2 días. Hay veces se da un versículo para un día y otro para otro, o también se puede hacer como en el día de ayer domingo, que dieron el número 7 del 37 al 52. Se estudian todos los versículos esos, y como son unos cuantos, se parte la meditación en 2 días. Les voy a leer los versículos estos, y cada hermano en su casa entonces podrá meditar en torno a esto de manera independiente. Y por supuesto podemos también compartir nuestras meditaciones, compartirlas para que demás hermanos se puedan aprovechar de esto y la palabra de Yah Rastafari abarque más espacio. Y dice Juan 7, desde el 37 al 52: el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron: seguro que este hombre es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Muchas personas obviamente al decir esto ignoraron que Belén era una de las ciudades de Galilea.
Y así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Las autoridades no creían en Jesús. Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron, nunca ha hablado nadie como él habla. Entonces los fariseos le dijeron, también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo, según nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído, para saber qué es lo que ha hecho. Y ellos contestaron, también tú eres de Galilea. Estudia las escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. Para entender un versículo primeramente debemos remontarnos en aquella época a la situación geográfica que tenía Galilea, las ciudades que pertenecían a la misma y el contexto en donde Jesucristo nace, y al final nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos el lugar en donde nace Jesús, en Belén, Jerusalén, era una ciudad perteneciente a Galilea. Pero Ayanay no quiere tener con ustedes esta meditación, pues como les comenté, la meditación individual primeramente es necesaria para después poder pasar a una meditación colectiva, y entonces se pueden discutir diferentes preocupaciones o dudas que los hermanos puedan tener. El patriarca designado para hoy, el cual recibirá parte de las oraciones de Ayanay, es el patriarca Beata Abe. Como les digo siempre, los ayunos están programados para los miércoles y los viernes, y hoy día, un lunes, para cerrar el día, tenemos el Salmo número 48. Ayanay quiere pasar a leerle una de las frases de Haile Selassie, como leemos siempre. Y esta frase hoy dice, un país y una población que sea autosuficiente mediante el desarrollo de la agricultura puede mirar hacia el futuro con confianza. Y Haile Selassie afirma también, el principal obstáculo para el reconocimiento de toda la capacidad potencial agrícola de Etiopía ha sido explicada en una forma muy sencilla. La falta de seguridad en la tierra. Los productos del trabajo del agricultor deben ser disfrutados por él, cuyo trabajo ha producido a la cosecha. La particularidad de la reforma agraria es mientras se respete totalmente el principio de propiedad privada. Repito esto, mientras se respete totalmente el principio de propiedad privada, que la gente sin tierras debe tener la oportunidad de poseer sus propias tierras, que la posición del agricultor arrendatario debe ser mejorada y que el sistema de impuestos que se aplica al arrendamiento de tierras debe ser el mismo para todos. Es nuestro propósito que cada etíope sea dueño de su propia tierra, y en el cumplimiento de esta causa hemos establecido un ejemplo al ordenar que ciertas tierras en las provincias de Arusí, que hasta ahora han sido administradas por nuestro Ministerio de la Corte Imperial, sean distribuidas a los arrendatarios que trabajan en ellas, para que cada hombre pague solamente el pago nominal cargado por transferencia y el registro de esta propiedad a su nombre.
y este ha sido el objetivo primordial de virtualmente todo programa moderno de la reforma agraria. Es la meta final de los estudios que ahora ha sido emprendido por el Comité de la Reforma Agraria en Etiopía. Fíjense ustedes que con estas palabras y la enseñanza de su majestad imperial, leyes que su majestad imperial implementa en su país, Etiopía, pero que al mismo tiempo aconseja al resto de las naciones en el mundo que sigan el ejemplo de cómo se formó, cómo su majestad imperial empezó a darle forma a la reforma agraria en su país. En nuestros países debería ser lo mismo. En muchos, como en mi Cuba, se violan todas estas cosas desde un principio y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos que en Cuba la reforma agraria se inicia el 17 de mayo de 1959 y les voy a leer algunas de las causas para la reforma esta y después vamos a ver cómo las mismas reformas se fueron incumpliendo con el paso de los años, pues las reformas fueron basadas en mentiras y en malos análisis económicos sobre la agricultura de un país, y en este caso Cuba. Una de las reformas que fueron las causas para el inicio de la reforma agraria esta fue el desaprovechamiento de las tierras en las grandes fincas, donde se mantenían las áreas cultivadas en una producción de bajos rendimientos, utilizándose áreas excesivas en una explotación extensiva de la ganadería, y aún manteniéndose totalmente ociosas y a veces cubiertas de marabú y otras áreas que era necesario rescatar para las actividades productivas. Y empezamos desde el principio. El desaprovechamiento de las tierras en las grandes fincas fue una de las causas para la reforma esta. Vamos a comparar hace 62 años atrás y ahora. Se hizo con este fin, pero si vemos ahora y caminamos por los campos de Cuba, nos vamos a dar cuenta que el desaprovechamiento de las fincas aún persiste. O sea, 62 años atrás se hace una ley para darle utilidad a muchas fincas que según el Estado estaban que no se les estaba dando el uso adecuado para producir, según punto de vista del gobierno cubano en ese momento. Hoy, 62 años después, cuando esas cosas deberían haber sido aplacadas, aún persisten. Por aquí también nos hablan que se utilizaban áreas excesivas en una explotación extensiva de la ganadería. Según interpreta Ayanay por aquí, que las áreas de Cuba estaban repletas de animales. La ganadería en ese tiempo era algo provechosa. Si vemos 62 años después, que debería ser mucho mejor, hoy en día la agricultura y la ganadería en Cuba está muy por debajo de su 20%, me atrevería a afirmar. Y aún se mantienen ociosas las tierras. El marabú
Si algún hermano es cubano de los que están conectados, pueden estar de acuerdo conmigo en que todas las áreas de Cuba están repletas de maraú. Campos que antes eran de maíz, caña, café y otros productos de la tierra, hoy están completamente desechadas. La segunda, les voy a dar ahora otra de las normas. La necesidad del crecimiento y diversificación de la industria cubana para facilitar el aprovechamiento más eficaz de sus recursos naturales y humanos y la eliminación de la dependencia del monocultivo. Ahí, como decimos en Cuba, enfilaron los cañones completamente hacia la autosuficiencia que tenían los campesinos. La misma autosuficiencia que tiene Rastafari para recibir nuestros alimentos. Y una cosa que Eyanay quiere compartir con ustedes, les voy a leer algo. El fruto de la tierra como parte de la economía del hombre viene desde el mismo consejo de su majestad imperial, pero vemos esto desde mucho más atrás en la historia. Sabemos que la agricultura y la pescadería ha sido una forma de alimento que ha tenido la humanidad desde el principio de la humanidad como tal. La agricultura y la pesca siempre han sido parte fundamental en la economía y alimentación del hombre. Y es increíble que en un planeta donde los recursos naturales, el aire, el sol, la tierra y el mar confabulan juntos para dar alimentos a todo ser humano, Eyanay piensa que no hay justificación para el hambre. No hay justificación para el hambre cuando ya Rastafari nos da las condiciones para que cultivemos nuestro alimento y fundamentemos nuestro liberty. Eyanay va a volver hacia Cuba. Todos saben la inmensa carencia de alimentos que tenemos en Cuba. Y en un país donde Rastafari se debería sentir incluso rey, porque como todos saben, Rastafari es vegetariano. O sea, no se entiende que habiendo tanta tierra en Cuba para sembrar, que hayan muchos hermanos, primeramente, que le cueste adquirir el alimento. Por lo mismo, hay hermanos que deciden comer carne por lo difícil que es adquirir vegetales. Pero que no es una contradicción inmensa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se le impide a Rastafari y al resto de la sociedad civil en Cuba que tengan propiedad privada y fincas cooperativas que sean independientes? Cooperativas que sean independientes en las cuales se pueda cosechar el alimento y tener una buena economía. No se entiende, las cooperativas en Cuba están reguladas todas por el gobierno. Es lo primero. No se puede tener una cooperativa que se sepa que es fruto de tu trabajo. A las cooperativas en Cuba les ponen un límite de ingresos
le ponen un límite de venta, le ponen un límite incluso de lo que pueden cosechar. Hay muchos campesinos que se les echa a perder la cosecha, simple y llanamente porque dependen del gobierno para hacer llegar la cosecha esa a las ciudades y pueblos. Cuando si se le da la oportunidad al campesino de que sea dueño de su propia cooperativa, el campesino va a buscar todas las vías para que el producto, desde que se siembra hasta que llega a las casas de las personas, que no haya ninguna interrupción en ese camino, que es lo que debería ser el proceso normal. Economía y alimentación. En ese camino, el gobierno cubano, no puedo hablar de los otros países porque Ayanay solo tiene la experiencia en este caso de Cuba, y en este caso en donde Ayanay vive ahora, que es en los Estados Unidos, pero no tiene lógica que algo que se puede hacer para el bienestar de la sociedad civil, que el gobierno de Cuba ponga obstáculos para que ese producto no llegue a las ciudades. No hay justificación para eso, y es lo que le dice Ayanay, que no encuentra justificación para el hambre que hay en el mundo y en Cuba, cuando los recursos naturales nos los da Dios para que nos aprovechemos de ellos. El mar, Cuba es una isla bendecida, estamos rodeados del mar Caribe, un mar que está repleto de especies de las que el hombre se puede aprovechar. Y en Cuba los hermanos no les dan la posibilidad ni siquiera de salir a pescar. En Cuba no se puede salir a pescar porque hay 30.000 restricciones. 30.000 restricciones. Y una de las restricciones es que el alimento que pesques es para consumo personal. No se puede vender. Si usted tuvo un buen día y tuvo una buena pesca y quiere en su casa simple y llanamente establecer una pescadería para que el resto de su barrio se beneficie con su pesca, eso no se puede hacer. Y no tiene sentido, son cosas que no tienen sentido. Y analizando la reforma agraria del 59 y viendo lo que está pasando 62 años después, la reforma agraria que hizo Fidel Castro no cumple y no sigue los ejemplos que nos da Su Majestad Imperial. Y hablando específico de los consejos de Su Majestad, pero muchos países que ni siquiera tienen que ver con lo que Su Majestad Imperial dijo, aplican estos consejos, porque es un consejo obvio, que el campesino y los agricultores de un país deben estar tentados a que exploten la tierra, deben ver sus beneficios para que el campesino entonces se sienta compensado con su mismo esfuerzo y siga trabajando esa tierra. Si no hay compensación para el campesino, el agricultor, o no se abre el sector de la pesca, los campesinos y los agricultores simple y llanamente dan un paso atrás. Y dando un paso atrás los campesinos, la agricultura da un paso atrás. Y la economía, por consiguiente, da un paso atrás. Y el país da un paso atrás. Saquen cuenta desde el año 59 hasta el 2000
XXI en el que nos encontramos, cuántos pasos atrás ha dado la economía cubana. Hasta el punto que los rastafaris de Cuba son muy pocos los que tienen una dieta en vegetales. Cuando es algo fácil, debería ser algo fácil. La tierra simplemente está ahí porque nos la dio Dios. Ya Rastafari nos dio la tierra. Y Ayanay le hace un llamado a cada Rastafari que defienda su derecho de utilizar la tierra para obtener su alimento. Porque en la obtención de alimento y cuando se ingieren los mismos, primeramente ayuda el desarrollo de nuestro cuerpo y templo. Ayanay hace el llamado a cada Rastafari y a cada ser humano, en donde quiera que nos encontremos, a que exploten los recursos que nos da ya Rastafari. No hay justificación ni hay obstáculos posibles que nos pueda poner ningún sistema de gobierno que nos impida aprovecharnos de algo que nos da ya Rastafari. Por eso es que Su Majestad Imperial dice que la agricultura es uno de los sectores más provechosos que puede tener el planeta. Cada país tiene una especificación, tiene productos los cuales se dan en su tierra. Incluso los países más fríos tienen sus recursos naturales, porque Dios ya Rastafari no deja sin beneficios a nadie. Puede que algunos no tengan la posibilidad de tener, por ejemplo, manzanas, pero tienen plátanos. Y después se ve que se puede hacer se puede intercambiar. Para eso existen las exportaciones e importaciones, cosa que en Cuba están reguladas en su máxima expresión. La exportación de alimentos en Cuba e importación está simple y llanamente controlada por el gobierno. El gobierno es el único con la habilidad de exportar e importar los productos agrícolas y del mar de Cuba. Y eso está mal. Eso está mal si lo vemos desde economía, si lo vemos desde la lógica, si lo vemos desde constitucionalmente, y si lo vemos bíblicamente, está mal. Está mal. El ser humano tiene que tener la habilidad de conseguir nuestros propios alimentos. Ya Rastafari les deja la meditación esta para que cada uno, dentro de lo posible, meditemos sobre estas cosas, lo compartamos con las personas más cercanas que tenemos, y no es solamente tampoco el meditar sobre algo. La meditación tenemos que llevarla a cabo en nuestro trabajo. Tenemos que trabajar en nuestras meditaciones para ponerle un stop a todo lo malo que está sucediendo en la humanidad y en Cuba. Hay que trabajar en base a lo que sabemos que está mal. Les repito, tanto en Cuba como en los diferentes países. El gobierno no puede tener el control totalitario de las tierras, de los mares, del aire que respiramos. No es lógico.
No es un lógico que muchos se mueran teniendo la posibilidad de tener alimento. No es algo lógico. No es algo lógico. Y el conformismo es algo sumamente... a nadie en lo personal ve incluso el conformismo como parte del pecado. Las personas que se conforman, y mucho más las personas que se conforman con lo mal hecho, están destinados al fracaso y a ser pecadores incluso en su espíritu. Hacemos un llamado a la conciencia como cada día y damos gracias a los hermanos que se han conectado. Les repetimos que vamos a tener este encuentro con ustedes de lunes a jueves todos los días a las 9. En caso que algún día pasase algo, Ayanay intentará con anticipación decirlo también. Y los viernes estaremos a las 7. Les agradecería a los hermanos que si tienen comentarios, si tienen dudas, si quieren que se converse de algo en específico, que por favor estamos abiertos a trabajar en colectivo. Y tengan un buen día. Bendito día para uno y para todos. Damos gracias por la conexión en Yah Rastafari Selassie. Bendiciones. Selassie.